La ley de Ohm establece la relación entre la corriente, la tensión y la resistencia, dándonos así la facilidad de hallar el valor de una de estas magnitudes conociendo las otras dos. Hoy desarrollaremos la solución de algunos problemas usando la ley de Ohm. Además, mostraremos la realidad de la ley de Ohm en un sencillo circuito. Comencemos. Matemáticamente, la ley de Ohm, originalmente expresada como intensidad igual al voltaje entre la resistencia, se puede representar mediante otras dos ecuaciones equivalentes así: voltaje igual intensidad por resistencia. Es decir, se puede obtener el valor del voltaje de la fuente de alimentación conociendo la intensidad de la corriente y la resistencia. Resistencia igual al voltaje entre la intensidad. O sea que podemos obtener el valor de la resistencia conociendo la intensidad de la corriente y el voltaje. Para recordar con facilidad las formas de expresar la ley de Ohm, utilizamos el siguiente triángulo. Para aplicarlo, simplemente tapamos en el triángulo la magnitud de la que deseamos hallar su valor, es decir, nuestra incógnita, y efectuamos la multiplicación o división que quede indicada. Por ejemplo, si deseamos hallar la intensidad, tapamos la letra I. Entonces nos queda voltaje dividido entre la resistencia. Si queremos hallar el voltaje, tapamos la letra V, quedándonos intensidad multiplicado por la resistencia. Y si nuestra incógnita es la resistencia, tapamos la letra R, y entonces obtenemos voltaje dividido entre la intensidad. En vertical dividimos, en horizontal multiplicamos. Vamos a resolver el siguiente problema. En un circuito se tiene como carga una resistencia de 6 ohmios y se ha medido una corriente de 2 amperios. ¿Cuál será el voltaje de la fuente de alimentación? Consideremos los datos. ¿Cuál es la magnitud que deseamos hallar? Necesitamos encontrar el valor del voltaje. Utilicemos el triángulo de la ley de Ohm. Ahora tapamos la letra V, nuestra incógnita. Nos queda entonces intensidad por resistencia. Reemplazamos y multiplicamos 2 amperios por 6 ohmios. Por tanto, nuestra fuente tiene un valor de 12 voltios. Veamos otro ejemplo. En un circuito se tiene una fuente de alimentación de 24 voltios y se mide una corriente de 3 amperios. ¿Cuál será el valor de la resistencia? En este caso, tenemos los siguientes valores. Utilizando nuestro triángulo de la ley de Ohm, tapamos la letra R y obtenemos una división, voltaje entre la intensidad. El valor de resistencia del circuito es de 8 ohmios. Queda claro que para hallar una de estas magnitudes, solo debemos aplicar las fórmulas de la ley de Ohm. Ahora vamos a probar de manera práctica cómo al variar la resistencia conseguimos variar el flujo de electrones, es decir, la intensidad de corriente, que podremos notarla por el brillo de un LED. Armaremos un simple circuito en nuestra tabla de pruebas, el protoboard. No explicaremos la forma de conexión del circuito ni el uso del protoboard en este tema. Contamos con un resistor de 470 ohmios, un LED y una fuente de 6 voltios. El brillo es muy notorio. Ahora reemplacemos el resistor de 470 por uno de 10K, 10.000 ohmios. Como era de esperar, notamos que la luz ha disminuido, debido a que el resistor está ofreciendo una mayor oposición al paso de los electrones, haciendo que el voltaje no ofrezca toda su fuerza directamente al LED, indicándonos que ahora circula menor corriente en el circuito. Aumentamos la resistencia y disminuyó la intensidad de corriente.